Bueno, comenzamos. Ya estamos conectados con este programa que hacemos cada sábado, ¿ah? A partir de desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Estamos en este sábado 25 ya, 25 de junio, para conversar y para hablar de la historia nuestra, la historia que tiene que ver con nuestra cultura. Estamos como siempre en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Ahora lo dije bien, Cabildo desde esta esquina del tiempo, el programa que hacemos con Pedro Piñones Díaz. Él es escritor y poeta que nos acompaña en nuestro panelista estable de este programa. Ya este no segundo o tercer programa, pero ya vamos a empezar a tener invitados, por supuesto, acá en la radio. Estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl para todo el planeta, nuestra casa digital. Qué gusto de saludarte, Pedro, en este día sábado. Gracias por compartir con nosotros nuevamente el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Hola, buenas tardes, Hernán. Un saludo muy especial a toda la gente que está a esta hora en la sintonía de radio para escuchar este programa cultural que nosotros lo hemos llamado Cabildo desde esta esquina del tiempo. Y eso nos permite, como ya lo hemos dicho, abrir una ventana al pasado para recordar, contar cosas, historias, personajes, costumbres, tradiciones, y traerla al presente con la esperanza de tirarla al futuro, para que las memorias históricas y las costumbres de nuestros pueblos no se olviden, sino que sean siempre recordadas, Hernán. Sí, una historia que tratamos de que los jóvenes también la conozcan. Vamos a tratar de que antes que termine el año escolar, vamos a hacer alguna conversación con algunos de los colegios para ir a conversarles de este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero con la ganas de hablar de nuestros personajes. Hablábamos el programa anterior de las fundiciones que habían aquí en esta zona. Hay tanta historia rica acá en la zona nuestra que obviamente también no se le ha sacado todo el potencial que tiene nuestra cultura y nuestro pueblo de Cabildo para también incentivar a los turistas que vengan en el verano, pero las autoridades que pasaron, las que están ahora y las que han pasado, siempre no le han hecho hincapié a eso, a fortalecer un poco nuestra cultura y para que los turistas vengan a ver, como tú siempre dijiste, tener un museo de la minería, por ejemplo, ya que tuvimos mucha minería acá en la zona. Ojalá, Hernán, que alguna autoridad, no importa si no es del presente, porque en el pasado no la encontramos tampoco, interesada en rescatar la cultura, la costumbre, las tradiciones, la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras fuentes laborales. La semana pasada estuvimos conversando sobre las fundiciones que no eran pocas en lo que era anteriormente la provincia de Aconcagua, que comprendía los departamentos de Petorca, San Felipe y los Andes. Después se cambió y Petorca pasó a ser provincia y hasta la fecha actual. Entonces, hay gente que me ha llamado, lo hemos encontrado por ahí, muy interesante porque esos datos que tú diste de refinería en la radio son muy poco conocidos. La verdad es que a mí me gustaría, Hernán, que ¿sí? Todos estos datos fueran más conocidos por la gente y todo. Y además me pidieron, hay un grupo en internet que se llama Yo también viví en Cerro Negro. Mira. Exacto. Entonces ahí todos los ex cerronegrinos se juntan para conversar, para recordar, para intercambiar fotos y anécdotas de cuando este mineral tenía un campamento. Y yo quiero entregar algunos datos respecto de la minera Cerro Negro de aquí de Cabildo. Y decir, por ejemplo, que el 23 de julio de 1944 se inauguró este complejo industrial de la mina planta Cerro Negro, nada menos que con la presencia y asistencia del presidente de la República, don Juan Antonio Ríos. Estoy hablando
del 26 de julio de 1944, cuando el mundo se debatía en una sangrienta guerra mundial. Así es. Hasta enero del año 75, se mantuvo, ENAMI mantuvo la planta regional y el poder de comprador de minerales. Pero en octubre del año 83, el grupo Lucid tomó el control de la compañía. La capacidad de tratamiento de mineral sulfurado se incrementó de 25.000 a 40.000 toneladas mensuales de mineral. Porque ahí se consideraron todas las nuevas políticas de los grupos económicos. Sin embargo, ya el año 86, esa faena se decide paralizarse porque el costo era muy elevado para los empresarios de mantener campamentos y todo, y la gente, bueno, se empezó a bajar también por diferentes situaciones. El laboreo ya en la mina era menor. La compañía minera Cerro Negro es una sociedad anónima, cerrada. Sí, sí, sí. Por la sociedad de inversiones Cabildo Sociedad Anónima con el 49% y la minera Los Ángeles con el 51%. Sí. Esta faena, que estoy hablando, está localizada a unos 210 kilómetros de Santiago, en el sector de Pitipeumo, de la comuna de Cabildo, provincia de Petorca, quinta región. Actualmente más o menos laboran unos 400 personas en esta compañía, casi todos con contratistas que están ahí en operación en esta mina, que trabajan para terceros. La producción actual de esta planta es de 220 toneladas de cátodo y 800 toneladas de concentrado, producto del beneficio de unas 25.000 toneladas de minerales oxidados. Así es. Incluido 1.100 toneladas, incluido 11.000 toneladas de mineral que ENAMI a veces compra o trata. Esta compañía minera Cerro Negro tiene un directorio compuesto con muchos cargos que son los que le dan vida todavía a esta empresa. Finalmente, como esto es solo una reseña que yo quiero hacer, es señalar, digamos, que los mineros trabajando en esas condiciones al cabo de pocos años se enferman de silicosis, sí, tuberculosis, o bien quedan abrazados las vetas después de un traicioneo y pues decimos allá arriba quemando el sol. Este es un pequeño recuerdo de este mineral que fue muy importante. Y recordar también el campamento minero, donde vivieron muchas familias que luego de que el Luxi también les da a algunas personas, algunas familias que sacaran sus casas y las trajeran. De hecho, la instalaron aquí subiendo la Centenario. Hay varias casas de esa instalada allá, varias casas que la desarmaron en Cerro Negro y se la trajeron. Ese campamento minero era muy grande, tenía almacén, tenía teatro, tenía canchas de fútbol, vivió mucha gente, era un pueblo pequeño llamado este campamento minero Cerro Negro, ¿no? Efectivamente, como en todos los minerales, en todos los campamentos, que no eran pocos, en esta provincia hay tanta historia que nadie está recuperando, nadie está rescatando, y van a pasar algunos años, no mucho, y se va a perder esa visión del pasado definitivamente. Y desgraciadamente y todavía hay personas que vivieron en ese campamento, familias que vivieron en ese campamento, vivieron ahí, nacieron ahí, se criaron ahí. Muchos todavía están vivos todavía. Son personas de 65, 70 años, 80 años, que vivieron en ese campamento, que vivieron. Yo me recuerdo, en la década del 70, yo era pequeño, tenía unos 12 años, y fuimos al campamento minero. Mi papá iba con un club, iba con mi mamá, mi hermana, a jugar a la pelota allá. Y yo tengo recuerdo ahí que era como llegar a otra ciudad.
así era, campamento con toda su historia. Yo recuerdo que ahí había un gran sindicato, un gran local que era el teatro, donde daban películas, los trabajadores se organizaban para hacer fiestas, las mujeres preparaban baile chileno con los niños, hacían obras de teatro que eran verdaderamente fantásticas para ese tiempo, y muchas veces bajaban acá a Cabildo a hacer sus presentaciones en otros sindicatos. La verdad es que Sí, en ese tiempo yo fui testigo, era muy joven, del trabajo cultural que hacían, que fue muy grande en esa época. sí. Bueno, como habíamos dicho antes ya, Ajá. este es un recuerdo porque de las minas hay mucho que hablar, digamos, seguir hablando después de nuestro programa. Sí. Pero hoy día yo Dale. quería conversar un poquitito, Hernán, Sí, dale. de Catalina de los Ríos, Ah, muy bien. Listerguer, ¿no? El personaje de La Cabildo, Quintrala, ¿ah? para bien o para mal, es nuestro personaje. Así es, así es. Y esta mujer pasó a la historia y muchas de las cosas que se cuentan de ella quizás se cuentan mal por el hecho de haber sido mujer, ¿no? Pero que fue mala, fue mala, ¿no? Sí. Fueron los campesinos de Ingenio, acá al ladito, le decían la catrala, ¿no? La catrala, ¿no? La quintrala, Sí, que ese es el apodo que le pusieron porque azotaba a los esclavos con varillas de quitral que en esos tiempos eh, crecía en los cerros y en los faldeos al lado del ya. río. Ah, ya, ya. Bueno, ella pasó la historia como una mujer malvada, pero muy bella además, y nació ella en 1604 y murió en 1665. Era la mayor terrateniente de lo que es hoy Cabildo. Fue famosa en su época colonial por su belleza y el sadismo con que trataba a sus inquilinos. Ella era la ley y la dueña de la vida de cada uno de los mulatos, originarios del callejón de Las Liguas y Valle Hermoso, y sus dominios comprendían hasta el alto de la cordillera más allá de Alicagüe. Sí, sí. Y hasta Esta el mar, mujer, ¿ah? esta mujer abusaba también de su poder, eh, a veces entraba en trance, en una locura, y se aprovechaba de los inquilinos e impuso su propia ley colonial. Su figura ha sido parte de de los más diversos mitos y leyendas, y eso se percibe en la cultura popular de Chile. La historia es percibida como un ente perverso, cruel y sádico que dejó como herencia una horrorosa cadena de horrores de su reino. Sí es. Eh, yo escuché alguna historia que conversaban algunos ancianos de hace muchos años de Ingenio, y ellos contaban que la Quintrala hacía sufrir a los esclavos. Eso está comprobado también cuando fue ya casi al final de su vida denunciada en el Tribunal de la Real Audiencia de España, porque Chile todavía no era Chile, Sí, era- éramos un reino que dependía de España. Y, y la verdad que la historia de la Quintala Catalina de los Ríos y Listerguer no fue una promoción a la paz, eso está claro. claro, Sí, sino que fue una onda de dolor y sufrimiento para hombres y mujeres de ayer. Créanme que por mucho tiempo que haya transcurrido, esta imagen oscura y maligna se ha mantenido en el tiempo y en la memoria popular. Nadie puede pasar desapercibido frente
a las horrorosas noticias del tiempo. No se pueden olvidar Sí. tampoco Oye, los Pedro, privilegios. sí, un punto ahí. Mira, ella era hija de un conquistador alemán, don Pedro Liesberger. Llegado a Chile como fue parte del síquito del gobernador García Hurtado de Mendoza, que llegaron en 1557. Y, y ella tenía más hermanos y sus hermanos tenían haciendas ahí en Santiago. Tenían varias haciendas, eran latifundistas, ellos, la familia de esta señora que estamos hablando, doña Catalina de los Ríos y Lisperger. Yo tengo aquí, estoy mirando un libro que yo hice hace algunos años, lo escribí en Francia, ¿Ya? que está publicado y se llama La Quintrala. Y estoy sacando de ahí porque ese libro me costó muchos años de investigación de la historia de esta familia. Bueno, y encontré por ahí archivos donde cuentan que los Liesberger llegaron un mal día a Chile en el año 1540, en una expedición de Pedro de Valdivia. Y como todo conquistador, devastaron a los indígenas que habitaban en la zona, crucificándolo en nombre del rey de España y de la cruz. Venían a convertir, con comillas, decían que por el lado de los ríos provenían de los nobles de las montañas de Burgos. Ya. Uno de ellos destacó en la batalla de Salado en 1340. Además, esta familia estaba emparentada con la corona de España. Sí. Y además era Dale, ¿sí? dale no. Y volviendo a los orígenes de los Liesberger, en el año fatal de 1548, la Real Audiencia de Lima, el encargado de esa sala tuvo que traer de España a su mujer, Marina. De este encuentro nació Gonzalo de los Ríos en Córdoba, el año 1515. Ya hecho todo un hombre, se convirtió en el procurador de Santiago, administrador de las minas de Marga Marga y señor feudal del Valle de Chile, entregándole como dote la mitad del Valle de Papudo. Después de un casamiento fueron naciendo sucesores feudales hasta que nació don Gonzalo de los Ríos, que Así tenía es. el nivel de general del ejército real, maestro de campo, corregidor de Santiago en los años 1611 y 1619. Este general se casó con Catalina Liesberger y Flores, explotaron tierras y hombres del Valle de la Ligua, cultivando caña de azúcar. Por eso que este fondo fue conocido como el fondo El Ingenio, porque tenían algunas máquinas de la época para extraer el jugo de la calle y producir el azúcar. Así es, así es. Oye, para hacer un punto, estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, escritor, poeta, conversando un poquito de nuestra personaje, gran personaje de acá de la comuna de Cabildo, que es la Quintrala, donde ella tenía su casa ahí en la hacienda de Ingenio, aquí entre La Ligua y Cabildo, pero pertenece a la comuna de Cabildo, el sector de Ingenio, donde ella vivió durante mucho tiempo. Y decir a la gente que la tumba de la doña Catalina de los Ríos de Liesberger, la Quintrala, está en la iglesia de San Agustín, en Santiago. Está sepultada la Quintrala. Ahí está la tumba de la Quintrala en la iglesia de San Agustín. También recordar ese episodio, también ahí está el famoso Cristo de Mayo, ¿no es cierto? Cristo de Mayo. Que le pertenecía a ella, a la Quintrala, y que ella lo retaba y le hablaba de repente cuando le daba su locura, ¿o no? Sí, porque ella cuando ves que miraba el Cristo que estaba ahí en una pared, la miraba, entonces un día se enojó y lo botó por la ventana a la calle y dijo que ella no aceptaba que ningún hombre la mirara feo.
Claro, Bueno, era una... el año 1604, del matrimonio de Gonzalo de los Ríos, nace Catalina de los Ríos de Listirier en Santiago, Así es. 1604. Y a pesar de las riquezas y del poder, tuvo muy poca educación y fue toda su vida una semi-analfabeta. Eso sí, se puede apreciar en sus últimos actos escritos. Tuvo una hermana algo mayor que se llamaba Águida, que se casó con el oidor del Perú a eso de los 15, 16 años. Así fue que Catalina quedó a los cuidados de su padre y de su abuela. Ahí creció y tomó una estatura hermosa, su pelo pelirrojo, y a veces cuando se acercaba Y tenía los ojos verdes, ¿ah? a las parrillas en la noche donde estaba todo prendido, digamos, dicen los campesinos que con su pelo parecía bruja. Pero es parte también de todo eso, el mito. Nosotros sabemos también que en la época colonial, como ocurre hasta en las coronas actuales, el ambiente que se vivía era de intrigas, odio, ambiciones y pasiones de la clase adinerada, pero sobre todo odio hacia los mulatos y criollos. Los terratenientes se daban día a día grandes lujos, pero para los peones y esclavos la recompensa de su duro trabajo era más odio y más maltrato. Así de soberbia era la clase alta de la época, aunque hay que reconocer que en los tiempos presentes la cosa no ha cambiado mucho. La catrala la criaron enseñándole los artes oscuros de la magia negra, de la hechicería. Por eso ella vivía con su tía en Talagante. Ya. Esa tía era la que le enseñó todos los secretos de la magia negra, que se usaba mucho en la época, hacer mal y todas esas cosas. Sí. Pero fue tan mala como la Quintrala, y fue conocida también hasta el día de hoy como la bruja de Talagante. Sí. La Oye, historia de la... ¿Sí? dame un segundo. Y ahí en Granero hay una estatua de la Quintrala, ¿eh? Una estatua de madera, ahí en Granero. Sí, la Quintrala tenía 22 años cuando se casó, o la casaron, no está claro, con un soldado español de poca monta, que se llamó Alonso de Campo Frío. Así se llamaba esta víctima, y de inmediato comenzó a subir en la escala social de la época. Hasta llegó a ser alcalde. Cuentan que el cura que los casó se salvó milagrosamente de la muerte, porque la Quintana jamás le perdonó haber realizado esa ceremonia sabiendo que ella no estaba enamorada. Así es, así es. Y uno de sus cargos es asesinato, ¿ah? Ella la acusaron de asesinato, de haber asesinado a algunas personas en su tiempo. Exacto. Ella tuvo un hijo que duró poquito, que murió a los 8 o 10 años. Esta sufrió mucho con la muerte de su único hijo, y también en esta fecha murió su hermana en el Perú, y esas tierras de su hermana y las que tenía en Chile pasan a ser también propiedad de la Quintala, quien las hereda. El marido de la Catrala, que ya dijimos, el señor Campofrío, sabía todo lo que hacía su esposa, era cómplice de muerte y tortura, pero ella se enamora de un comerciante joven
que después de poseerla le contó todas las gracias y la graciosa que era la Quintala para el amor. Ella no lo perdona y lo mandó a matar. Para no ser culpada, acusó a un esclavo, al pobre lo mataron en la plaza pública de Santiago. Así es. La Quintala, Hernán, y esto muy poca gente lo sabe, de a poco fue ampliando sus dominios de terratenientes. Las tierras de su hermana y la de su padre ubicados en las valles de Longotoma, otras tierras en las provincias de Cuyo y en Petorca, agregando a su propiedad los suburbios de Santiago, lo que hoy es la comuna de La Reina. Ella pasaba la mayor parte en el fondo de El Ingenio, aquí en Cabildo. Allí aún subsisten los parronales de la Quintala. Era rica ganadera, dirigía sola los negocios y salía montada a caballo a recorrer su feudo. Después de la muerte de su marido, que nunca quedó clara, siguieron pasando cosas en el ingenio. La muerte de un esclavo al que mantuvo insepulto durante varias semanas. Después intentó asesinar al cura de la Ligua, al reprocharle a él de esta tortura y de los crímenes. Este curista logra salvar por milagro su vida, arrancando a la Ligua, a refugiarse en la iglesia. Bueno, y tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, ¿eh? Sí. Los esclavos y los inquilinos, cansados de tanta maldad y la injusticia, un día se rebelaron y se fueron de la hacienda hacia las montañas y aldeas cercanas. Ella consiguió una orden amplia de la Real Audiencia y los hizo volver a la fuerza. Nombró para esta macabra labor a su mayordomo llamado Asensio Erazo. Este los detenía y los devolvía a la hacienda, donde la Quintala los hacía padecer castigos indecibles. Muchas veces llegaron a oídos de la corte las maldades de esta mujer, pero nunca fue castigada. Todo lo cubría con dinero y así salvaba, pagando generosas sumas a los jueces y picapleitos de la época. Así es, así es. Oye, permíteme, estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, la casa digital, en este día sábado 25 de junio. Pedro, y también hay que decir que se filmaron películas, sobre la Vía de la Quintala, pero una que va a recordar siempre Chile es la famosa telenovela que se hizo de la Quintala, y quien encarnó el personaje principal de la Quintala fue la Raquel Argandoña, que hasta el día de hoy la identifican con la Quintala, que todos dicen que fue una, sin ser actriz, fue una actuación muy, muy, muy buena que hizo de este personaje tan histórico de nuestra provincia de Petorca y de nuestro Chile, ¿no? Es sin duda nuestro personaje más importante, nuestro personaje histórico. Yo siempre digo, para bien o para mal, es nuestro personaje. La Quintala pasó a la historia como un ser malévolo, hermosa, una terrateniente que fue eficaz para los negocios, porque no tenía mucho estudio, pero los manejaba sus negocios sola, y creó toda un complejo financiero en las diferentes tierras que tenían lo que hoy es Chile, hasta casi al final, sí. casi al final. Y a veces yo siempre digo y resalto el realismo fantástico de Cabildo, de esta provincia de Petorca, porque tenemos fantasía del pasado y queremos conservar esa fantasía. Por eso que a veces reímos, lloramos, recordamos, y Cabildo se queda ahí a veces en silencio, pero también tenemos que despertarlo contando esta historia. Yo lo que he contado en este libro es cosas que yo fui recuperando en 10 años de investigación en NAM. ¿Ya? Aquí en Chile, relatos personales,
busqué en las antiguas bibliotecas de España, estuve en Lisboa, en Portugal también, y en París encontré bastante material sobre Chile en la época del año 1600. El, el año 1600 porque el año por ahí 1500, 1650, hubo una sequía muy grande en Perú, el trigo no pudieron cosecharlo, y le pidieron al Reino de Chile sembrar mucho trigo para abastecer Ya, España. mira. Y así fue, pues Chile abasteció en España como Chile abasteció al Reino de España cuando estaba quebrado, digamos, con el oro de acá de nuestra provincia de Petorca, el Pulmahue y el Roviejo y el Marga Marga. Sí, Y lo otro que de antes estábamos hablando del Cristo de Mayo, la Quintala tenía 43 años de edad cuando Santiago sufrió un terrible terremoto en la noche que destruyó todo. Ella, la Quintala, como todos los cobardes, se escondió y pidió asilo en la iglesia de los agustinos. así es. Cuando estando ahí, doña Catalina, asustada y sin protección, que una estatua de madera que estaba mirando, se le corrió la corona de espina al cuello con el terremoto. Sí, Además que fue la sola pared del templo donde estaba la imagen que no se derrumbó como consecuencia del fuerte terremoto. Estando en tanto de sus juicios y de su grave falta, viendo que esto ella le ofreció a ese santo encenderle vela hasta el día de su muerte. Después ella supo que había salido absuelta de todos los graves cargos y acusaciones, y así eran los tiempos. Con plata se arregla todo, en el día es igual. En el año sí, 1654, Catalina de los Ríos y Lisperguet quedó viuda, y de todas las tierras de su difunto pasaron a ser suyas. Alonso Campos Frío sabía toda la historia de esta mujer. Incluso inventaron en las alturas de la Patagua y la antigua mina de Guayacán la famosa historia de un culebrón que se comía a la gente y que hacían muchas barrazadas de magia negra. ah, ya, ya. Pero el 15 de enero también ella se va a esta tierra, el año 1665. Dejó escrito un testamento y como orden decía y pagaban que le hicieran 20.000 misas por el valor de 20.000 pesos para la salvación de su alma. También dejó otra cantidad de dinero para misas que fueron oficiadas por los esclavos y muertos, otra orden para misas por el Cristo de Mayo, y finalmente casi todos los bienes pasaron a ser propiedad de la iglesia. Yo no sé si aquí en Cabildo todavía le hacen misa a la Quintala, porque yo a veces escucho una misa el día sábado y dan la lista de mucha gente Sí, que pide una misa, y también aparece en el medio el nombre de doña Catalina de los Ríos y Listelguiar. claro, así es. Así Así es. es. Oye, aquí ustedes pueden buscar el testamento de la Quintrala, está es un archivo nacional el documento de la Quintrala, y ahí está, obviamente la letra, no la va a entender, pero está descrito ahí también, obviamente está escrito con las letras que corresponden, y usted puede leer este testamento y de las cosas que está hablando Pedro, ¿no es cierto?, que nombró ahí en el famoso testamento de la Quintrala. Claro, tú sabes que eh, la forma de ser que fue la Quintala dejó muchas marcas permanentes en la tradición y en la memoria de sus esclavos. Yo recibí de contemporáneos de sus ¿Ya? esclavos algunos retazos que me fueron contando de esos tiempos, que ¿Ya? los fui anotando tranquilamente, y después fui
investigándolos para poder escribir el libro que pienso reeditarlo. Porque la Quintana era rica, ella tenía muchas grandes Sí. propiedades que la fue quitando a la buena o a la mala, digamos. Tenía propiedades en Rancagua hasta el río Maule, que pasaron a ser propiedad de Catalina. La casa principal de la hacienda de la Quintana en La Ligua y la casa patronal en la hacienda del Ingenio eran de su propiedad y de todas las tierras de la cordillera al mar. Así es. La actual comuna de la Reina de Santiago, que antes simplemente se llamaba la Chacra de Tobalada, era de propiedad de Águida Flores, tierras que pasaron a ser propiedad de un nieto, Nicolás Listerguer, y este se la cedió a la Catalina de los Ríos. Otras grandes extensiones de tierra tenían Santiago, Serena, la provincia de Cuyo en Argentina, y otras tierras que se ubican entre La Cañada y Aguas Claras. Actualmente allí existe un condominio y parque que se llama La Quintrala. Oye, mira, sí, En sí. Santiago la vivienda principal de los Listerguer estaba ubicada en la calle Compañía de Jesús, vecina al convento de las Agustinas. Dime, Hernando. Oye, mira, y uno de sus ítems decía, por ejemplo, voy a leer uno de sus ítems, mando que se imponga 1.000 pesos a 8 reales a los 50 pesos que rentaren, le den a doña Catalina Flores Lisperger, mi prima monja, profesora del monasterio de Orden de la Santa Clara, a los cuales gozará por los días de su vida. Y después agregarán a la capellanía de Santo Cristo para que le sirvan a los religiosos del Señor San Agustín con obligación de la misa que les pareciera a misa albacea. O sea, se preocupó de cada detalle. ¿Eh? Exacto, al final trató de qué forma salvarse, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. las religiones hacen eso, siembran, dominan por el miedo que siembran. Sí. Además de hacer maldades en su fondo, el ingenio, en Pichidangui hay una cueva que por el tiempo se conoció como la Cueva de la Quintana, y allí se dice que ella hacía su aquelarre y ahí habrían muerto muchos de sus esclavos también asesinados. Una historia de la Quintana de pasión, de celo, de poder económico, una vida fantástica, digamos, que dejó una huella en la historia del país, porque han pasado ya casi 400 años y la Sí, Quintana se sigue hablando de ella. sí, sí, Que sí, por fueron, supuesto. hay tiempos en que Chile no estuvo exento de lucha y sublevaciones contra la injusticia de los conquistadores españoles y los terratenientes que fueron enviados por el rey de España y la exigencia de la iglesia para convertir a los salvajes del Nuevo Mundo, o sea, nosotros. Hubo levantamientos indígenas, los esclavos del lavadero de oro de Marga Marga cerca de Quilpué, los sublevados contra los injustos tenían claro que América era su tierra y que les pertenecía. Ellos tenían valores de igualdad desde tiempos lejanos, entonces no entendían que con las armas y a la mala les quitaran sus tierras y asesinaran sus tradiciones y las hicieron reconocer a la fuerza un nuevo Dios. Le arrebataron a golpes de espadas y pólvora el imaginario y las creencias de la raza originaria. Sí. De eso Chile no estuvo ausente tampoco. Yo Muy digo bien. que la curva Sí, de la sí. línea, digo que la curva es la línea geométrica de la hermosura y de la suerte. Y así después de mucho tiempo sin haber tocado este libro, de nuevo estoy ahí conversándolo contigo por la radio Sí. para que la gente lo escuche. Gran parte de este libro yo lo escribí en el sur de Francia en el periodo de vacaciones. Aprovechar el tiempo para seguir escribiendo y recuperando esta historia. La verdad es que es mucho más de lo que yo logré
encontrar. Por ejemplo, hace algunos años atrás, eh, en el caballo de piedra, otro le llaman el callo de piedra, se veían en la noche luces, pequeñas luces que corrían ahí, se movían en el cerro, porque era gente que iba con velas bendecidas ¿Ya? a buscar el tesoro de la Quintala. La verdad es que hay mucha gente que dice que el tesoro de la Quintala está enterrado ahí. Yo creo que no hay ninguna razón para que esté enterrado ahí, ¿no? Porque en esos tiempos esta zona eran selvas, Sí, entonces sí, no, sí. no, no es tan, ¿A qué se no es tan deberá en algún otro momento? Vamos a hablar aquí en el programa Cabildo desde la esquina del tiempo, el famoso callo de piedra o caballo de piedra, que hay una gruta ahí, exacto. hay una gruta. Y es de Sí, difícil acceso, ¿ah? Es muy difícil acceso. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando era joven, intenté subir, no, no solamente yo, con otras personas, pero es muy difícil subir ahí porque es muy empinado ese extraño. Y no sé por qué existe esa gruta ahí. un día subí por allá con Joaquín y la verdad que hay una vista espléndida hacia Cabildo, ¿no? Sí, Esa sí. ruta ahí, antes había mucha gente, sobre todo personas antes de casarse, iban para allá, ¿no? A ¿Ya? prender velas, a pedirle ahí a la gruta que le saliera todo bien, pues. No sabemos todavía si le salió bien a todo o no, pues. Pero Oye, nos quedan poquitos minutos de programa, pero hemos estado entretenidos ahí con la historia de la Quintrala junto a Pedro Piñones Díaz, este escritor y poeta que nos acompaña cada sábado en el programa Cabildo de esta esquina del tiempo, programa que hacemos con mucho cariño, un programa cultural que pretendemos nosotros obviamente llegar lo más lejos posible con este programa. Y bueno, hemos estado el año pasado y este año buscando la historia nuestra, la historia de nuestro cabildo, pero también yo creo que vamos a llegar a conocer la historia de la Ligua, la historia de Papú, la historia de Zapallar, de todas estas, de las comunas, de las 5 comunas de nuestra provincia de Petorca, las historias de Petorca, por ejemplo, cuando hablábamos en principio de este programa del día de hoy de los campamentos mineros, podemos hablar un día también del famoso campamento que hubo en la mina de Dulcinea, también ahí en arriba, también fue un gran campamento minero también. Hay mucha historia rica que contar, Pedro, la historia ahí de Hierro Viejo, la historia del ferrocarril que pasaba por aquí hacia el norte. Hay mucha historia que contar. Por eso también nosotros pedimos humildemente a las autoridades de esta comuna o de otras comunas que nos apoyen con material, para que nosotros tener buena información y entregar en este programa, que lo hacemos con mucho cariño para que los jóvenes o nosotros mismos también aprendamos de esta historia maravillosa de nuestros pueblos, Pedro, aquí en la provincia de Petorca. exacto, un día vamos a tener que hablar sobre la línea de ferrocarril que pasaba por aquí, que partía de Calera a Iquique. Yo escribí un libro que se llama El último tren. Ahí tengo harto material recuperado de cómo era. Sí, Estábamos hablando de la Quintrala, del Fundo, del Ingenio. sí. Ahí había una gran casa patronal. Era imponente. Dicen que Tenía todavía grandes existen pies. los pinos, ¿ah? Los pinos que estaban en la época de la Quintrala, adentro, en ese lugar que es obviamente es un lugar privado. Claro, la Quintrala ahí tenía grandes piezas, caballerizas, lechería. Tenía gran cantidad de ganado que pastaban tranquilamente en los faldeos cercanos en la ribera del río. Sí. El río en esos tiempos era caudaloso. Eh, Se respiraba el olor de las flores salvajes y de las hierbas silvestres. Había palmeras y inmensos jardines que colindaban con los cerros cercanos. A mí me comentó un campesino antes de morir, de Ingenio, que uno de sus antepasados huyó hacia la cordillera y nunca más se supo de él. Por esta causa asesinaron a la mitad de la familia. Descendientes del fugado volvieron a la tierra donde eran explotados sus abuelos. Encontraron que ya la quintada no existía, habían pasado generaciones
y estaba todo cambiado. ya, Ya había caminos, había carretas, me dijo él, pero la explotación era la misma. Entonces, eh, Ingenio tiene mucho por contar. Sí, quizá hay familiares de gente que vivió ahí que escucharon historias de la Quintrala, cómo era la vida. sí, eh, pero bueno, yo lo que hablo es porque lo investigué. ¿Eh? Eh, yo, yo no creo en espía, en cura, ni brujo, ni en fantasma, pero claro, hay relatos de que era ahí un lugar de terror para la gente que vivía ahí en ese rincón que se llama La Ingenio. Eh, la Quintrala realizaba muchas cosas, trabajaba mucho, producía mucho. Y en Hualtelauquén, más allá de los vilos, eh, hay mucha historia. Todos la conocen como la Cueva de la Quintala, allí una cueva que está al borde del mar en un precipicio, un lugar inaccesible. ya, Y ella, en su paso, o sea, recorrer las tierras que tenía en Serena, pasaba a visitar allí a los espíritus y fantasmas que vivían en esa cueva. Allí se tomaba un descanso y organizaba sus orgías junto al mar, las gaviotas y el silencio de las montañas. Algunos esclavos escapaban eh, y se alejaban del lugar y partían casi siempre hacia la cordillera buscando la selva para que no los encontraran. Eh, los esclavos también, en el fondo de ella, hacían revivir eh, sus ritos ancestrales que traían de África, porque ella iba como todos los señores feudales a comprar sus esclavos a Valparaíso y los traía para acá, para su fondo. ya. Sí, está ahí un poquito tomado del pecho, parece Pedro, ¿no? Sí. Entonces, hay también de la historia de los muchos mulatos que trajeron para esta zona, nadie los ha investigado. Sí, sí. Todo quedó en el silencio del pasado, desgraciadamente, hermano. Sí, Pero, y de los esclavos, había muchísimos esclavos acá en esta zona, ¿eh? Muchísimos esclavos, bueno, que generalmente trajeron los conquistadores españoles, pues, ¿ah? Ellos llegaron con los esclavos y también esclavizaron mucho gente nativa de América cuando llegaron se tomaron esta América, que muchos dicen que descubrieron América, ¿no? Los un minutito, indígenas voy a Sí, tomar sí, algo para la garganta. sí, los indígenas descubrieron a los españoles. ¿Ah? La verdad es que esta era una tierra rica en indígenas, en gente, pueblos originarios de esta zona, que obviamente no eran gente que se merecía, como fueron castigados, asesinados por el pueblo, por los conquistadores españoles, ¿eh? Eh, que en esa época obviamente todo se arreglaba con la brutalidad, con todo eso. Por eso doña Catalina de los Ríos era solamente alguien más que venía con esa mentalidad de que los peones o los esclavos había que tratarlos peor que los animales, ¿ah? Se les trataba más bien a los animales, se les trataba mejor y se les alimentaba mejor que a los mismos esclavos en esa época de la famosa Quintala que hemos estado eh, relatando en este programa Cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñones Díaz. Pedro, nos quedan 2 minutitos de programa, un programa espectacular, porque creo que hablar de la Quintana es hablar de la historia pura de nuestra comuna de Cabildo. Exacto, el reino de Chile dependía del Perú y dependía directamente después del reino de España porque por la riqueza que producía Chile, sobre todo del oro y de minerales preciosos. Sí, sí. Desde España
la Casa de las Contrataciones de Sevilla dictaba normas imperiales para controlar todo acá, sobre todo la producción y los productos que salían del sur del mundo, exigiendo que se enviaran a España todas las riquezas primarias para manufacturarlas en España. Después esos productos manufacturados volvían a ese continente o se vendían en Europa. Dictaron también una orden de prohibición absoluta para que las colonias no comercializaran con ningún país de Europa. Crearon un círculo estrecho entre materias y manufacturas, lo que facilitó los actos de piratería y el contrabando de las naves de otros países europeos o de la misma España. Las estancias agrarias y todo lo que producían lo enviaban al viejo continente. Después que los acuerdos de abrir comercio colonial desde el virreinato del Perú, por otra parte, las estancias se fueron sometiendo a las haciendas, que eran grandes extensiones de tierras que fueron absorbiendo a las más pequeñas. Las tierras de la estancia ocupadas en el siglo XVII eran para la crianza del ganado y la principal actividad durante 100 años fue la producción, toda la producción iba al Perú. Pero hubo un tiempo, yo lo dije ya antes, que hubo una plaga y una sequía en Perú, y el polvillo no permitió sembrar y menos aún cosechar. Por esta razón se le encomendó a la Capitanía General de Chile que se preocuparan de sembrar trigo, cambiando con esto el curso de la economía de acá de estas tierras. Uno de los graves problemas que tenían los hacendados, que era la falta de circulante en la economía colonial, porque las monedas venían del Perú. Ya en el año 1749 la corona ordena acuñar su propia moneda. Esto delegó otras reglas y ordenamiento de la economía feudal, que nada cambiaba el destino de los esclavos que hacían producir la tierra y los lavaderos. Así es. Bueno, Pedro, hemos llegado al final de este programa que nos acompañó esta mañana de día sábado, día sábado 25 de junio, en el programa que se llama Cabildo de esta esquina del tiempo. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, Pedro, en este mismo horario, para conversar de otro gran personaje como el que hemos hablado hoy día, de la famosa Quintrala, Pedro. Claro, la historia siempre tiene dos puntas. Y cuando Chile cumplió el bicentenario, se rindieron una serie de homenajes a personajes del pasado, y entre ellos a la Quintrala. Claro. Por ejemplo, la Policía de Investigación estuvo aportando pruebas históricas sobre la Quintrala, doña Catalina de los Ríos de Listerguer, apodada la Quintrala, y acreditó en esta época 18 asesinatos. Se reconoce que la Quintrala fue la primera asesina en serie del Reino de Chile, y se le acreditaron entre 18 y 40 asesinatos, incluyendo a su padre. La policía trabajó con un equipo especializado. Pero como dice, la historia tiene dos puntas. Hay una frase que salió en los diarios cuando estaba dando cuenta de este trabajo de investigación histórica. La PDI dijeron, la PDI a nosotros no se nos escapará. Perfecto. La historia tiene dos puntas. Listo, Pedro. El dictador escapó de acusaciones, la Quintrala no fue jamás condenada. Por eso digo, la historia tiene siempre dos puntas, Hernán. Así es, Pedro. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo sábado en este mismo horario en el programa Cabildo desde la esquina del tiempo. Mucha suerte, cuídense, protéjanse del frío, que las lluvias vienen de nuevo. Sí, ahí así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao, chao.